años atrás, luego de un retiro de parejas, que nosotros pasamos una encuesta en medio de las parejas para que cada pareja hiciera sugerencias acerca de qué pensaba que podían mejorar o qué debía hacerse en los retiros subsiguientes. Y los resultados para mí fueron muy llamativos, porque de entre todas las sugerencias, había un grupo aproximadamente de 10 o 12 parejas que entendían que debían haber en el programa más sermones. Pero al mismo tiempo, en esa misma encuesta, había un grupo de 10 o 12 parejas que entendía que en el programa había de haber menos sermones. O pensemos, por ejemplo, en esta iglesia local. A lo largo de los últimos años nosotros hemos estado haciendo algunos cuantos cambios. Al momento que se introduce en la adoración, en el tiempo de la música, elementos de percusión, algunos en la congregación inmediatamente se emocionan, ¡qué bueno! Y otros dicen, ¿qué es lo que está pasando aquí? O pensemos en algo como lo ocurrido recientemente, donde a la iglesia se trajo la necesidad que teníamos o que entendíamos los pastores que había de ciertos proyectos de cierta dimensión, o colocar un aire en la iglesia, o tratar de adquirir un solar para parqueos. Cuando se procedió a pedir la opinión de ustedes, había un gran grupo que entendía que lo prioritario eran los parqueos. Había otro grupo, menos grande, pero también grande, que entendía que lo prioritario era el aire. Y había otro grupo, no tan grande, que entendía que no debía hacerse ninguna de las dos cosas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos manejamos en medio de situaciones como estas? Bueno, mis hermanos, lo que esto hace evidente es que en medio de todo grupo de personas hay diferencias de criterio. Es más, no tiene que ser necesariamente un grupo de personas. Cuando hay más de una persona, hay diferencias de criterio. Si no, pregúntenle a los matrimonios. Miren, hermanos, cuando hay aunque sea solamente dos personas y no hay ninguna diferencia de criterio y esas dos personas piensan absolutamente igual en todas las cosas, como dice un autor, ustedes saben lo que ocurre, uno de los dos no está pensando. Porque es imposible que nosotros, que tenemos personalidades diferentes, crianzas diferentes, contextos culturales diferentes, edades diferentes, gustos diferentes, preparación académica diferente, es imposible que nos unamos con un propósito común y pensemos todos igual. Es imposible. Ahora bien, mis hermanos, el punto aquí es el siguiente. Las diferencias de criterio no son sinónimo de dificultades o de problemas. Las diferencias de criterio no son ni malas ni buenas, sencillamente son. Es una realidad. La forma en que nosotros las manejemos es lo que va a hacer que sirvan para enriquecernos o para traer dificultades en medio de nosotros. Yo pienso, y sé que es una generalización y hay sus excepciones, pero pienso que los anglosajones por cultura manejan mejor las diferencias de criterio. Ellos pueden mantener las diferencias de criterio en el plano conceptual y no bajarlo al plano personal. Nosotros los latinos, sí, tú y yo, nosotros los latinos somos un poquito más complicados para manejar las diferencias de criterio, porque tenemos la fuerte tendencia de convertir las diferencias de criterio en diferencias personales. Y estamos hablando de cualquier tema, no importa cuál sea el tema, y en un momento determinado estamos en el plano de lo conceptual y pasamos al plano de lo personal. Cuando estamos hablando y el otro no nos entiende o no quiere admitir que nosotros tenemos razón, entonces en un momento determinado viene un elemento peyorativo, un elemento despectivo. Oye, pero tú si eres bruto, tú no entiendes. Ya hay el problema. Estamos discutiendo a lo conceptual, no lo pases a lo personal. Esto no tiene que ver con bruto o no. Esto tiene que ver con que tú piensas de una manera y yo pienso de otra. Es tan sencillo como eso. Un autor muy reconocido en el área de consejería dice lo siguiente, Wayne Mack. Él dice: un desacuerdo es una diferencia de opinión, principalmente en el nivel cognitivo, intelectual. Un conflicto, en cambio, es una diferencia de opinión que nos afecta severamente en los niveles emocional y de relación.
Algunas personas han aprendido a prevenir los conflictos manejando sus desacuerdos bíblicamente. No es que estas personas sean copias de otras, sino que tienen sus propias opiniones y responden a los desacuerdos de tal manera que pocas veces llegan a ser conflictos. No, en ningún momento esperamos que todos pensemos igual. No se necesita que todos pensemos igual para que haya unidad y armonía. No, en lo absoluto. Hermanos, las diferencias bien manejadas pueden contribuir al crecimiento de una comunidad, pero las diferencias de opinión y de criterio mal manejadas atentan contra la armonía y la unidad del cuerpo local que es la iglesia. Por eso es la importancia de tratar con este tema. Por eso nosotros titulamos el sermón ¿Cómo manejar piadosamente las diferencias de criterio? Hay una manera correcta de manejar las diferencias, y esta manera es conforme a la piedad. ¿Y qué es la piedad? Un autor que escribió extensamente acerca de este tema, Jerry Bridges, en su libro La devoción a Dios en acción, él habla de la piedad o de la devoción a Dios en acción como una actitud que incluye temor a Dios, deseo de Dios y amor a Dios. Es una disposición de obedecer la voluntad de Dios. O como nuestro hermano Miguel Linares, que predicó el domingo en la noche pasado, dijo de una manera muy sencilla: la piedad no es más que la voluntad de Dios puesta en práctica en nuestras vidas. Así que la manera en que nosotros debemos manejar nuestros conflictos es de una manera no solamente que no deshonre a Dios, sino también que le traiga gloria, que lo glorifique. Ahora, ¿a qué tipo de diferencia nosotros nos estamos refiriendo? Esto es importantísimo, mis hermanos. Nosotros no estamos aquí hablando de diferencias de criterio en los aspectos esenciales, fundamentales de la fe cristiana. O sea, nosotros no estamos aquí hablando de que vamos a ver cómo manejamos la diferencia de criterio cuando yo creo que la escritura es inspirada por Dios e inerrante y tú piensas que no, que es un libro como otro cualquiera. Ahí no puede haber armonía ni unidad de ningún tipo. No estamos hablando de qué tú piensas acerca de la resurrección de Cristo, o acerca del nacimiento virginal, o acerca de la deidad del Señor Jesucristo, o acerca de la personalidad del Espíritu Santo. No estamos hablando de eso, porque esas son diferencias de criterio esenciales a la fe cristiana. Estamos hablando de diferencias que no son esenciales. El apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice lo siguiente: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6, versículos 3 a 4. Obviamente, cuando el apóstol Pablo dice, si alguno enseña otra cosa, no se está refiriendo a aspectos secundarios, se está refiriéndose a los aspectos elementales de la sana doctrina. La palabra allí que se utiliza, enseñar otra cosa, es una palabra compuesta que indica enseñar algo diferente a lo que Dios ha revelado en su palabra. Así que no estamos hablando de diferencia de criterios en aspectos que son el corazón del cristianismo. No. Nosotros más bien estamos hablando de diferencias en uno de los siguientes dos sentidos. Por un lado, diferencias de criterios respecto a doctrinas secundarias o no esenciales. Por ejemplo, diferencias en el aspecto eclesiológico, es decir, el gobierno de la iglesia. Doctrinas, diferencias de criterio con respecto a aspectos escatológicos, es decir, las últimas cosas. Obviamente no podemos tener unidad y armonía si tú niegas la venida de Cristo. Eso es esencial. Lo que no es esencial es el orden de los eventos. Yo no te voy a descartar a ti porque tú piensas que primero va a ocurrir esto y después esto, y otro ve en la Biblia que no, que es al revés. Eso no debe dividirnos. Porque ustedes saben que, sea como sea, cuando Cristo venga lo veremos y nos daremos cuenta. Allí veremos quién estaba equivocado, pero de que viene, viene. Entonces no es diferencia de ese tipo, es diferencia aún de asuntos que están en las Escrituras, pero que no están totalmente claros y que no son
esenciales en la vida cristiana. Pero también nos referimos, en segundo lugar, a diferencias de orden práctico, asuntos que no están prohibidos en las Escrituras ni están ordenados. Por ejemplo, ¿por qué esas sillas? ¿Por qué no de otro color? Búscame un versículo bíblico que diga que había que buscarla en China. Obviamente eso no va a aparecer. Son asuntos prácticos de manejo. Pero vamos un poquito más adelante. Ministerios. ¿Es bíblico tener un ministerio de jóvenes? Ni es bíblico, ni no es bíblico. Tan sencillo como eso. Y usted se va a encontrar con algunos que dicen que no es adecuado tener un ministerio de jóvenes, y se va a encontrar con otros que dicen que es adecuado tener un ministerio de jóvenes. Bueno, está bien. Cada uno debe de estudiar las Escrituras y tener su posición. Pero eso no es un asunto esencial. Eso es un asunto de orden práctico. ¿Y por qué nosotros creemos, hermanos, que este tema es necesario para esta iglesia? Este tema es conveniente para todo creyente. Es un tema conveniente para todo creyente. Pero ¿por qué creemos que es necesario para esta iglesia? Bueno, mis hermanos, nosotros creemos que en este momento histórico es necesario para esta iglesia, no porque haya un problema, sino para que no lo haya. Hermanos, porque esta iglesia al día de hoy es una iglesia sumamente heterogénea. Nosotros tenemos cumplimos 35 años como iglesia. Y por la gracia y la misericordia de Dios, el Señor me concedió estar allí desde que esta iglesia nació. Y yo recuerdo cuando éramos apenas 100 personas, cuando éramos cerca de 100 miembros, era una membresía sumamente homogénea en su composición. Era un grupo de jóvenes con 2 o 3 señoras mayores. Y pensábamos más o menos similar. Y cuando se iba a armar un bautismo, se armaba y del río tal, y todo el mundo estaba de acuerdo. Y ahora vamos a hacer tal cosa, y los 100 estábamos de acuerdo. Eso era sumamente fácil. Ahora para armar un retiro aquí, gracias a Dios que no hay necesidad de pasar una encuesta a ver a cuál hotel lo vamos a hacer. Porque si no, no fuéramos. Este tiene 7, no, pues a mí sí me gusta, a mí no me gusta, pues a mí me gusta este, a mí no me gusta aquel. Hermanos, sí es lógico porque la composición de la iglesia con el paso de los años ha ido cambiando. Ya no es un grupo de personas que empezaron juntos, escuchando juntos las mismas enseñanzas al mismo tiempo y creciendo todos al mismo nivel. No. Ya muchos no están aquí por diferentes razones, se han ido a otro lugar o al cielo o sencillamente no están aquí. Y otros de otros contextos culturales y otro tipo de condiciones han entrado. Y ahora tenemos una iglesia, mis hermanos, y es una realidad y nosotros tenemos que asimilarlo así. Nosotros tenemos una iglesia sumamente heterogénea. Yo diría, y esto es una apreciación subjetiva, léase que puedo estar equivocado, pero yo diría que aquí es difícil tomar una decisión donde todo el mundo esté de acuerdo. Yo lo veo prácticamente imposible. Ah, pastor, pero es un problema. ¿Y por qué es un problema? Eso no debe ser un problema. Eso no debe ser un problema. Estamos hablando entonces, hermanos, de este tipo de diferencias. Y pensamos que es importantísimo. ¿Por qué? Porque todavía sigue siendo la voluntad de Dios que haya unidad y armonía en la iglesia local. Y en eso sí todos debemos de estar de acuerdo. Si usted no está de acuerdo con esto, ya eso no es una diferencia de criterio no esencial. Esa es una diferencia de criterio esencial. Porque está claro en las Escrituras que Dios espera que haya armonía y unidad en la iglesia local. Bueno, mis hermanos, precisamente para que esto ocurra, en medio de la condición actual de nuestra iglesia, nosotros hemos querido traer 7 principios que nos van a ayudar a nosotros manejarnos en medio de las diferencias de criterio. Y el primer principio, nosotros lo vamos a encontrar, los primeros 2 principios, en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Acompáñenme por favor al capítulo 14 de Romanos. Capítulo 14 de Romanos. Vamos a leer los primeros 9 versículos. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come
no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Hermanos, el primer principio que nosotros vemos aquí claramente establecido para nosotros manejar las diferencias de criterio es el siguiente: debemos manejar nuestras diferencias de criterio con respeto y consideración al criterio de los demás. Hermanos, respeto y consideración al criterio de los demás. ¿Qué fue lo que motivó al apóstol Pablo a escribir estas instrucciones a la iglesia en Roma? Bueno, mis hermanos, la iglesia en Roma era una iglesia con una composición heterogénea también. Allí había judíos convertidos que venían de una tradición judaica, y algunos de ellos todavía no habían podido desligarse de las tradiciones de comer ciertos alimentos sí, otros no, de guardar días, de abstenerse de ciertas cosas. Pero al mismo tiempo, en la iglesia de Roma, una iglesia que era la capital, que estaba en la capital del imperio, había también creyentes paganos que venían de un contexto donde nunca en su vida habían tenido que preguntarse si esto se come o si esto no se come, donde guardar días o abstenerse de ciertas cosas como el vino no tenían ningún tipo de problemas. Así que aquí tenemos en una misma iglesia a estos dos grupos de creyentes, y estaban empezando a tener problemas, porque unos juzgaban a los otros y otros menospreciaban al otro grupo. Ahora, una de las cosas que a mí más me llama la atención en esto es cómo el apóstol Pablo escribe. Mis hermanos, estaba viendo una dificultad, una diferencia de criterios que ellos habían convertido en dificultad. Pero percátense de esto: el apóstol Pablo no les escribe para resolver el conflicto o la diferencia de criterios. El apóstol Pablo les escribe para que aprendan a manejarse en medio de ellos. Fíjense, en un versículo más adelante, de versículo 14, de una manera incidental, el apóstol Pablo dice: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada hay inmundo en sí mismo. O sea que el apóstol Pablo tenía su posición entre ambos grupos. Pero él no escribió para decir, hermanos judíos, déjense de eso ya. Él no escribió para eso. Él escribió para decirles: oigan, ustedes tienen que aprender a convivir con eso. Aquel cree eso, no hay problema, que no coma. Aquel quiere ser vegetariano, que lo sea. ¿Tú quieres comer tu carne? Cómela. Así que el hecho de tener respeto y consideración hacia los demás se muestra en las dos acciones que hay que evitar. ¿Cuáles son? No juzgar y menospreciar. No juzgar y menospreciar. Acompáñenme al versículo número 3. El que come, no menosprecie al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. ¿Por qué? Porque Dios lo ha recibido. Mi hermano, Dios ha recibido al que no piensa igual que tú. Dios lo ha recibido. Y tú debes recordar eso. Y si Dios le ha recibido, ¿quién eres tú para no recibirle? Aquí la palabra menospreciar significa no apreciar, despreciar, tener en poco. Y la palabra incluye un sentido de superioridad sobre los demás. Hermanos, yo he escuchado, como dicen aquí en República Dominicana, con estos oídos, expresiones que son expresiones que menosprecian.
se está discutiendo algún punto, alguna decisión, y él sabe de eso. Eso es despectivo, eso es peyorativo. Oye, pero qué bruto, ¿y cómo va a ser que no lo vea? Eso es despectivo. Eso es despectivo, eso no es correcto. Nosotros tenemos que tener respeto a la posición del otro. La otra palabra es juzgar. ¿Qué significa juzgar? Significa pasar o hacer un juicio desfavorable, criticar, condenar. Hermanos, déjenme decirles lo siguiente, y es el corazón de este principio. El hecho de que tú y yo no podamos entender cómo es posible que el otro no vea lo que nosotros vemos tan claro, miren, es que lo vemos clarito, no es razón para que tú lo menosprecies ni para que lo juzgues. Porque tú sabes que posiblemente él ve tan clarito como tú lo opuesto. Hermanos, si nosotros no entendemos esto, nosotros vamos a seguir juzgando y menospreciando a los demás. No lo entendemos. Bueno, es verdad, hay posiciones que yo no entiendo, pero sencillamente no la entiendo. Y debo pararme ahí. De decir no la entiendo y por lo tanto, como yo no la entiendo, entonces lo juzgo o lo menosprecio. Ya estoy dando un paso hacia una actitud que es pecaminosa. Pensemos, por ejemplo, en el tema reciente: aire acondicionado, parqueos. Déjenme darle 3 expresiones que posiblemente corrieron por aquí y que son inadecuadas. Una como las que yo mencioné, alguien opina, pero ¿y él sabe de eso? Bueno, mira, quizás no sabe, pero tú sabes si él sabe. Tú no sabes si él sabe. Otra expresión: oye, pero la verdad es que yo no sé qué es lo que tiene en la cabeza. No se dan cuenta que lo que tiene en la cabeza, un cerebro igual que tú y que yo, pero que piensa diferente. O algo como esto: ¿y cómo es posible que con tantas necesidades aquí nos metamos en un proyecto millonario? Bueno, mis hermanos, que tú creas que no debemos meternos en ninguno de los dos proyectos es tu criterio y es digno de respetar. Pero desde el momento que tú dices ¿cómo es posible?, ya tú estás jugando a los demás. En otra palabra, qué bárbaros son. ¿Ven la diferencia? ¿Ven la diferencia? Es eso. Es precisamente ese tipo de actitudes que nosotros debemos evitar. Primero, porque no agradan al Señor. Y segundo, porque no contribuyen a la unidad y armonía del cuerpo de Cristo. Primer principio. Segundo principio. Segundo principio. Nosotros debemos manejar nuestras diferencias de criterio sin asumir malas o incorrectas motivaciones. Sin asumir malas o incorrectas motivaciones. Y mis queridos hermanos, este principio es importantísimo porque nosotros tenemos una fuerte tendencia a asumir que sabemos por qué el otro piensa como piensa. Hermanos, esto es un desastre en toda relación interpersonal. Y nosotros los latinos también somos buenos en eso. Yo sé por qué él lo dice, pero él te dijo por qué lo dice. No, pero yo lo conozco. O sea que tú no lees otra cosa, pero tú lees el corazón. Bueno, no tan así, pero yo sé. Hermanos, tú quieres saber lo que el otro piensa o por qué el otro piensa así. La única manera de tú saberlo, ¿tú sabes cuál es? Es preguntándole. Hermano, ¿y por qué tú piensas así? Y si él te dice algo contrario a lo que tú pensabas, no te vayas diciendo, él dice eso, pero no es así. Nosotros somos así. Mis hermanos, no debemos asumir motivaciones. ¿Qué dice el texto? Me encanta esto, el versículo 6. Lean conmigo, por favor. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Lo que está diciendo es, hermano, asume que el que piensa de otra manera lo hace por la misma razón que tú piensas diferente a él. ¿Por qué? Porque quiere agradar al Señor. Pero ¿cómo es posible? No sabemos cómo es posible, pero eso no te da derecho a interpretar su motivación.
Mis hermanos, no es correcto. Fíjense cómo dice el apóstol Pablo. Habían algunos que participaban de todas las cosas. Los alimentos no hacían diferencia de día, bebían vino. Y lo hacían y se sentaban delante de un trozo de carne y cerraban los ojos y daban gracias al Señor. Y otros se abstenían y cerraban los ojos y daban gracias al Señor. Hermanos, hay que tener un corazón muy cicatrizado o cauterizado para que un creyente dé gracias al Señor por algo que él sabe que al Señor no le agrada. Así que nosotros debemos asumir que ambos oraban con la convicción de que en lo que ellos estaban haciendo estaban agradando al Señor. Así que, hermanos, resiste esa tentación. Es una tentación para muchos. Resístela. No asumas motivaciones del otro. Marcos, pero entonces tú me estás diciendo que no hay motivaciones incorrectas. No, yo no estoy diciendo eso. Ciertamente, hermanos, hay motivaciones incorrectas y muchas veces nosotros hacemos las cosas por motivaciones incorrectas. Lo que estamos diciendo es que el único que conoce esas motivaciones incorrectas es el Señor, no tú ni yo. Eso es lo que estamos diciendo. Las motivaciones incorrectas es el Señor quien la conoce. Hermanos, solo Dios conoce las intenciones de los corazones. Por eso dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:5 lo siguiente: no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Hermanos, cuando el Señor venga, Él es que va a manifestar las intenciones de los corazones. ¿Por qué? Porque solo Él conoce las intenciones. Claro, quiere querer parqueo, porque la familia es grandísima y tienen como 7 carros. Entonces ellos quieren venir toditos en un carro. Pero ¿y quién te dijo a ti que es por eso? ¿Quién te dijo a ti que es por eso? Ah, no, ellos quieren su aire, porque como tienen aire en su casa, sin aire ellos no pueden vivir. Pero ¿quién te dijo a ti que fue por eso? Para ponerlo en el nivel más elemental, no asumas. El que quiere aire lo quiere y piensa que con eso el Señor es más glorificado en esta iglesia. Y el que quiere parqueo lo quiere porque piensa que el Señor es más glorificado cuando más gente pueda venir a parquear. Es tan sencillo como eso. Pero no asumamos motivaciones, mis hermanos. Es más, mi exhortación es, vamos a tratar siempre de hacer la mejor de las construcciones. ¿Qué dice Filipenses 4:8? Hermanos, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Cuando alguien no piensa como tú, yo te exhorto en el nombre del Señor a que tú hagas el buen hábito de siempre hacer la mejor de las construcciones. Asume buenas motivaciones. Aunque tú no entiendas cómo él puede pensar de esa manera, pero asume que de esa manera tan extraña en que él piensa, él lo hace con el mismo amor y pasión por el Señor que tú, porque eso es lo correcto. De hecho, mis hermanos, déjenme decirles lo siguiente: este principio es lo que ha permitido que esta iglesia tenga un liderazgo pastoral unido por años. Nosotros somos 8 pastores y, hermanos, nosotros no pensamos igual en todas las cosas los 8. Y es muy frecuente que en diversos temas pensemos diferentes. Y es frecuente que discutamos horas en una reunión de pastores con mucho énfasis y con mucha fortaleza y con mucho uso de textos aquí y allá. Sin embargo, no hay ningún tipo de problema. ¿Por qué razón? Porque si hay algo que está claro en la cabeza de nosotros 8 es que los otros 7 piensan como piensan porque aman al Señor con todo su corazón. Eso es lo que hace la diferencia. Y si a uno se le ocurre la idea de hacer un parqueo encima del techo de la cancha, yo voy a pensar, él sigue amando al Señor. Yo no sé cómo, pero él sigue amando al Señor. Ese es el punto. Ese es el punto.
Hermanos, es importante que nosotros no asumamos las motivaciones ajenas. Tercer principio. Debemos manejar nuestras diferencias personales con humildad. Con humildad. Dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 3 lo siguiente: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y ustedes saben qué es lo que hay en el capítulo 2. Luego de eso él procede a dar el ejemplo de Cristo, que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo haciéndose hombre y muriendo en muerte de cruz. Pero empieza diciendo: ustedes imiten al Señor Jesucristo, sean humildes. ¿Qué es la humildad? En un diccionario bíblico que busqué, decía lo siguiente: la persona que se coloca a sí misma en una actitud de no exigir los merecimientos que le corresponden o que renuncia a ellos por amor a otras personas, es una persona humilde. La persona humilde no está plantada, a mí me corresponde, yo tengo el derecho. La persona humilde dice: yo tengo el derecho, pero yo lo cedo. Por amor a evitar un problema, yo lo cedo. Tengo la disposición a ceder, no tengo la disposición a imponerme, no tengo la disposición a que se haga lo que yo quiero que se haga, no, de ninguna manera. Hermanos, y es genial, ¿ustedes saben por qué? Porque la humildad nos libra del orgullo y del egocentrismo. La humildad nos libra del orgullo y del egocentrismo porque son polos opuestos. Por un lado, hermanos, la humildad nos libra del orgullo que nos hace creer que nosotros siempre tenemos la razón. Hay algo que a mí me causa mucha hilaridad, porque nada sorprende, en esta época nada me sorprende. Yo voy a hacer una afirmación, pero no me sorprende si es contraria. Pero yo estoy casi seguro, vamos a decirlo conservadoramente, que si yo pregunto aquí en esta noche, no lo voy a hacer, pero que si yo pregunto aquí esta noche, levanta la mano si aquí hay alguien que es perfecto. Yo estoy seguro que no la van a levantar. Pero vuelvo y digo, estamos viviendo en una época que no me atrevo porque es capaz alguien de decir. Y entonces, ¿qué yo voy a hacer? Se me daña la ilustración. Hermanos, todos nosotros estamos dispuestos a asumir que no somos perfectos, ¿verdad que sí? No soy perfecto, ok. Cuando tú asumes que tú no eres perfecto, tú estás asumiendo que tú te equivocas. Aunque sea de vez en cuando, pero tú te equivocas, ¿verdad que sí? Sí. Pregunta. Y cuando tú te equivocas, ¿tú te das cuenta? No te puedes dar cuenta porque si te das cuenta no te equivocarías. Yo estoy actuando así, yo estoy equivocado, pero lo estoy haciendo para que los demás vean que yo no soy perfecto. No, no es así que funciona. Todos nos equivocamos y cuando nos equivocamos no nos damos cuenta hasta que algún evento o una nueva luz viene y nos hace ver: ah, pero espérate, no era así. No era así. Hermano, pero lo genial de esto es que nosotros estamos dispuestos a admitir que no somos perfectos, pero al mismo tiempo, qué difícil es admitir que nos equivocamos. Es más, qué difícil es aún admitir que yo puedo estar equivocado en un momento particular. Hermanos, el hecho de nosotros conocer que no somos perfectos debe librarnos de dogmatismos. ¿Qué es un dogmatismo? Es aquel que afirma con toda certeza algo que no necesariamente hay la evidencia de que sea así. Esto nos libra de dogmatismos. Hermanos, nosotros debemos tener todos convicciones firmes. De hecho, el apóstol Pablo exhorta en Romanos 14 a que cada grupo que piensa diferente tenga convicciones firmes. ¿Qué dice él? Cada uno esté, no dice convencido, dice plenamente convencido en su propia mente. En otras palabras, el apóstol Pablo exhorta a que cada cual tenga convicciones firmes acerca de lo que cree. ¿Tú crees que no se debe comer carne? Ten una convicción firme, orientada, estudia las escrituras y está seguro para que tú puedas decir: yo creo eso porque yo creo que esa es la voluntad del Señor. Ahora, ¿tú crees que sí, que se puede comer? Tienes que estar convencido también en tu propia mente.
Así que nosotros no estamos diciendo aquí, mis hermanos, que nosotros no tengamos convicciones firmes. De hecho, sus pastores son hombres de convicciones firmes. Pero hermanos, ser una persona de firme convicción y decir en un momento determinado, yo estoy convencido que es así, pero puedo estar equivocado, no es contradictorio. No es contradictorio. Es más bien coherente con el conocimiento que tenemos de que no somos perfectos. Nosotros a veces nos reímos mucho porque en medio de los pastores hay un pastor que es famoso y conocido porque él siempre pone su opinión con mucha convicción y cuando termina dice, no es que tenga que ser así, es solo una opinión, yo puedo estar equivocado. Vez tras vez. Hermanos, eso no es contradictorio, eso es una señal de humildad. Déjenme hacer una pregunta. Tampoco quiero que me levanten la mano, pero ¿habrá aquí a alguien que no haya pasado por la siguiente experiencia? ¿Habrá alguno de nosotros aquí que en un momento determinado no estaba 100% seguro de algo y ahora mira hacia atrás y dice, ups, no era así? Miren, yo creo que todos los que estamos aquí hemos pasado por eso. Todos. Pero que en un momento determinado yo metía mi mano hasta aquí porque yo estoy convencido, yo estoy seguro. Mis hermanos, es que tu seguridad no es lo que hace que una cosa sea correcta o no. Es bueno estar seguros, pero no es correcto ser dogmáticos o aplastantes. Así que ser humildes nos ayuda a manejar piadosamente las diferencias porque nos lleva a decir, mira, yo de verdad que no, por más que tú me lo explicas, yo no lo veo. Pero puede ser que tú tengas razón. Hermano, eso no te quita un pedazo. Al contrario, ustedes saben que eso es piadoso. Eso es piadoso. Eso es conforme a la voluntad de Dios. Porque tú estás siendo coherente con la realidad de que tú y yo no somos perfectos. Pero por otro lado, la humildad no solamente nos libra del orgullo, sino que también la humildad nos libra del egocentrismo. Y el egocentrismo, hermanos, es lo que nos mueve en lo más profundo de nuestro ser a querer que las cosas se hagan a nuestra manera. Nos mueve a querer que nuestras opiniones sean valoradas por encima de las opiniones de los demás. Queremos en nuestro ser interior que los demás vean las cosas como nosotros las vemos. Y cuando eso no sucede, reaccionamos pecaminosamente. Argumentamos. No convencemos y entonces nos molestamos. No, mis hermanos, no. Nosotros tenemos en las Escrituras un ejemplo extremo de alguien que era tan egocéntrico que no pudo resistir que en un momento determinado no se aceptara lo que él dijo. Absalón, el hijo de David, se subleva. Y en esta ocasión, uno de sus consejeros de David, Ahitofel, se pasa del lado de Absalón. Otro consejero llamado Usai estaba a favor de David, pero cuando fue donde David, David le dijo, no, ve allá que me eres más útil estando allá que estando aquí conmigo. Así que Usai va y se queda haciendo creer que él también estaba apoyando a Absalón. Cuando Absalón reúne a los consejeros para saber qué va a hacer, Ahitofel da un consejo genial. Dice, oye, me reúne todas las fuerzas ahora y olvídate de todo Israel. Es detrás de David que vamos a caerle por sorpresa y vamos solamente a atacarlo a él, que si lo logramos capturar o lo logramos matar, ahí mismo se acabó el evento. Usai da también un consejo, dice, les pareció bien el consejo, pero vamos a preguntarle a Usai. Le preguntan a Usai y Usai dice, mira, tu padre es un hombre de guerra y tu padre sabe mucho. Ustedes se arriesgan a ir y posiblemente él ni siquiera tiene el campamento. Y entonces van a pelear una batalla y él ni siquiera va a estar ahí. Y da ciertos argumentos, pero eran todos para tratar de despistar. Y dice la historia que las personas, Absalón y los demás que estaban con él, dijeron, el consejo de Usai es mejor. Y decidieron hacer lo que dijo Usai y no Ahitofel. ¿Ustedes saben lo que dice la narración? Ahitofel fue a su casa, organizó todas las cosas y fue y se ahorcó. Se ahorcó. ¿Pero y qué? No, porque no se le hizo caso. Hermanos, ninguno de nosotros va a hacer eso. Yo espero. Pero la verdad
La verdad, mis hermanos, a veces nosotros tenemos esa fuerte inclinación, ese fuerte deseo de que se haga lo que nosotros decimos. Oigan lo que dice Santiago, capítulo 4, versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Vamos a hacer la traducción. Pastor, ¿y qué traducción? Porque esto está en español. Sí, vamos a hacer la traducción al lenguaje de nosotros. Al de aquí, al dominicano, a los dominicanos de IBCJ. ¿Ustedes saben lo que ese versículo está diciendo? Cuando tú discutes, te ofendes o entras en conflicto, tú lo haces por tu egoísmo, por tus pasiones internas. Eso es lo que está diciendo el versículo. Cuando una diferencia de criterio tú la conviertes en un campo de batalla, en una dificultad, en un conflicto, tú lo haces por tus pasiones internas, por tu naturaleza pecaminosa. Hermanos, es por eso que la humildad es vital para mantener la unidad, porque la humildad nos libra de entrar en conflictos por las diferencias de criterio. Es interesantísimo que en el Nuevo Testamento con mucha frecuencia, cada vez que se menciona la humildad, se menciona asociada con la unidad del cuerpo. No solamente en Filipenses capítulo 2 versículo 3 que ya leímos, sino también en Efesios capítulo 4 versículo 2 y 3. Y también en un pasaje que es interesantísimo cómo lo agrupa en Romanos 12 versículo 16. Oigan lo que dice, Romanos 12, 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Ven la conexión? Exactamente lo que hemos venido diciendo. No seas altivo, sé humilde. No seas sabio en tu propia opinión. Reconoce que tú puedes estar equivocado, aun por claro que tú lo veas. Cuarto principio. Debemos manejar nuestras diferencias de criterio con paciencia, reconociendo el control, la providencia y el control soberano de Dios sobre todas las cosas. Hermanos, nosotros como iglesia creemos en la soberanía de Dios. ¿Y qué es la soberanía de Dios? Es la autoridad, derecho, poder y control que Él tiene sobre toda su creación. Nosotros hemos oído muchísimo desde este púlpito la realidad de que Dios tiene control de todas las cosas. No hay un pajarillo que caiga sin el control de Dios. Aún los pelos de nuestra cabeza están todos contados. Hermanos, hay textos en las Escrituras que enseñan que aún las cosas no buenas ocurren bajo el control de Dios. ¿Ustedes recuerdan lo que dice el libro de Amós? Que nosotros siempre recordamos, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Son preguntas retóricas donde la respuesta normal es no. En ese conjunto de preguntas hay otras más. ¿Se alzará el lazo sin haber presa? No. Si usted pone una trampa y nadie la activa, la trampa no se dispara. ¿Se tocará la trompeta y no se alborotará la ciudad? No, porque hay un sonido particular de la trompeta que avisa que viene el enemigo. Y no es verdad que usted va a dar ese sonido y la gente se va a quedar como si nada. Es en ese contexto que dice, ¿habrá algún mal en la ciudad del cual Dios no haya hecho? Respuesta, la misma que las anteriores. No, aún las cosas que pasan, que son desgracias para la vida nuestra, están bajo el control soberano de Dios. Entonces, mis hermanos, si Dios tiene control de todas las cosas, si en su providencia y en su soberanía nosotros vemos en las Escrituras que Él hace su voluntad, no solamente a pesar de los pecados y errores de los hombres, sino a veces a través del pecado y errores de los hombres, nosotros tenemos que esperar con paciencia y tranquilidad, porque posiblemente aquella decisión o aquel curso de acción que se está tomando, que es contrario a como yo lo veo, sin lugar a dudas, está bajo el control soberano de Dios. ¿Ustedes recuerdan lo que pasó con José? Los hermanos de José lo vendieron por envidia. ¿Fue un pecado lo que los hermanos de José hicieron? Claro que sí.
Sin embargo, fue lo que Dios utilizó para trasladar a José a Egipto, para luego convertirlo en primer ministro de Egipto. ¿Son culpables los hermanos de José? Sí. ¿Es Dios culpable del pecado de los hermanos de José? No. Pero en su poder y soberanía, Él utiliza aún los errores y los pecados de los hombres para hacer su voluntad. Hermanos, cuando nosotros tenemos un punto de vista y lo exponemos y lo explicamos y nadie lo ve, no necesariamente significa que tú no tienes razón. Bueno, la mayoría tiene razón. No, no siempre la mayoría tiene razón. Eso no es verdad. Pero tú sabes qué, si nadie lo entiende, posiblemente tú estés equivocado, pero no necesariamente. Y si tú no estás equivocado y tú tienes razón, deposita esa inquietud tuya en manos del Señor, que si es su voluntad, vendrá el momento donde será evidente que tú tenías razón. Y hermanos, no se desalienten, ni se desanimen, ni se desesperen. Cuando ustedes a veces creen ver cosas aquí en el manejo de la iglesia que deben ser de otra manera, y ustedes lo hablan, y lo hablan, y lo hablan, y tal parece que nada pasa. Yo he tratado de ser hoy lo más abierto y transparente posible, y lo hago en pro de una mayor unidad y armonía entre nosotros. Hermanos, si esto te consuela, aún nosotros los pastores a veces en medio nuestro, en algunas áreas sabemos algunos que no estamos conformes con la forma en que algunas cosas se manejan, pero sencillamente no logramos convencer a los demás. Y lo digo en términos educados, no es que sea yo. Y tampoco es raro que en un momento determinado llegamos a una conclusión y lo vemos clarito, y uno de nosotros dice, pero eso es lo que yo tengo años diciendo y ustedes no me hacen caso. Y uno tiene que decir, es verdad, pero ahora que lo estamos viendo, ¿qué hacemos? ¿Lo estamos viendo ahora? ¿Acaso no tiene el Señor control de esas cosas? Confía y deposita en el Señor tus inquietudes. Quinto principio. Rafaelito, el quinto principio lo veremos el próximo domingo. El tiempo casi se me ha ido, no voy a festinarlo. Está muy cerca del tiempo. Si sigo adelante con los 3 principios que me faltan, tendría que pisar el acelerador y no creo que sea lo más conveniente. Así que yo pienso que por hoy está más que bueno. Yo creo que por hoy nosotros tenemos suficiente para meditar y pensar.